¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva lección en Charlie English for You. Nos encanta poder tener su compañía viendo nuestros videos. Y bueno, aquí atrás tenemos nuestro último video, nuestra clase de listening. Y bueno, queríamos invitarlos a que puedan ver estos videos y todos los videos que hemos hecho con anterioridad. Así que muchas gracias por sintonizarnos siempre. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a tener una lección muy interesante. Es el cierre de una saga. El cierre de una saga porque hemos estado hablando acerca de los perfect tenses. Perfect tense, y el día de hoy vamos a hablar acerca del último, que es el Future Perfect Progressive. Si ustedes han llegado hasta este video y ya están, y en su nivel de inglés están en este proceso gramatical que puede ser un poquito confuso y muy elevado académicamente hablando, entonces esta es una lección para ti. Y bueno, vamos adelante con nuestra lección, esperando que les guste muchísimo. Y bueno, vamos a ver cómo podemos explicar esta Future Perfect Progressive de una manera muy simple. Vamos a nuestra lección del día. Bienvenidos a nuestra lección y bueno, vamos a explicar el día de hoy, como decíamos al principio, el Future Perfect Progressive, que quiero decirles que en español es algo que casi no utilizamos muchísimo porque hay otras formas de decirlo, tal vez, pero en inglés es muy útil, así que, bueno, estamos aprendiendo inglés y es lo que vamos a poner atención, ¿ok? Bueno, tenemos una estructura como un poquito complicada, pero bueno, no es nada difícil, así que vamos a ver cómo nos va en nuestra estructura afirmativa. Y bueno, el día de hoy vamos a utilizar el verbo win, que es ganar, y vamos a ver la estructura ahora sí. Tenemos el sujeto o the subject, la persona de la que vamos a hablar en nuestro ejemplo, el auxiliar will, porque ese es el auxiliar que nos ayuda a hablar de cosas en futuro. Y bueno, tenemos el dúo dinámico, que lo llamamos en otras selecciones, el have been, que es esos dos verbos nos van a ayudar a hacer la frase en el tiempo exacto que queremos hacerlo. Y después tenemos el ing verb, que es el verbo con terminación ando y yendo en español, perdón, y tenemos el complemento. Recuerden, el complemento en estos Perfect Progressive nos van a ayudar muchísimo a poder tener la frase perfecta. ¿Ok? Y bueno, quiero decirles que el futuro perfecto progresivo es una acción que estamos realizando hasta determinado tiempo. ¿Ok? Les voy a explicar con el ejemplo. El ejemplo dice así, y vamos a ver nuestra estructura. We will have been. Ya con eso estamos así como que, ¿what? Pero no es tan difícil, ¿ok? We will have been winning all the matches. ¿Qué significa? Nosotros habremos estado ganando todos los partidos. ¿Ok? Y bueno, cuando sabemos cómo funciona esta estructura, cuál es el significado en español, nosotros habremos estado ganando todos los partidos. Y esa es la parte que les decía que ya no lo utilizamos tanto en español y a veces nos complicamos muchísimo a la hora de aplicarlo en inglés. Pero una vez que ya sabemos cómo funciona, es mucho más sencillo. Y bueno, ahora sí, como decíamos al principio, necesitamos un tiempo específico hasta donde se va a realizar dicha acción. Y bueno, aquí en moradito ya tengo un ejemplo mucho más estructurado, ¿ok? Con el tiempo específico, que dice, by the end of the tournament, que es al final del torneo, o para el final del torneo, we will have been winning all the matches. By the end of the tournament, we will have been winning all the matches. ¿Qué significa? Para la terminación o al final del torneo, nosotros habremos estado ganando todos los partidos. Y bueno, ¿qué tal? Fácil, ¿no? Una vez que lo aplicamos al español y entendemos cuál es su forma, a la hora de hacerlo en inglés es mucho más sencillo. Well, this is the affirmative structure.
no se olviden hacer los ejercicios que aparecen entre transición de videos para que puedan ponerle pausa y hacer sus ejercicios y sepan más o menos cómo funciona. Recuerden, ustedes tienen la oportunidad de poder regresar a estos videos, adelantarlos, ver la parte específica que no entendieron muy bien y seguir trabajando con ellas. Vamos a ver ahora la estructura en negación. Ok, vamos ahora a la parte negativa, que es muy sencillo. Ya entendimos muy bien de qué se trata el Future Perfect Progressive en su forma afirmativa. Y una vez que sabemos utilizarlo en afirmativo, es muy sencillo. Les voy a explicar por qué. Porque, bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces anteriormente, pero en este caso les voy a explicar una vez más la estructura, hay solamente un pequeño cambio. Recuerden, el auxiliar es el que nos ayuda a hacer cosas en negación o en pregunta, y ese es el único que tiene que cambiar, ¿ok? Bueno, la pregunta tiene otro pequeño cambiocito, pero la negación es solamente el auxiliar. Así que vamos a ver, subject, necesitamos el subject, recuerden, la persona en la que hablamos, el will not, que el will not es el auxiliar will de futuro en negación, will not. En este caso lo estoy utilizando como will not, a la hora de escribir. Recuerden, no se valen las contracciones en la hora de escribir formalmente, pero tenemos aquí el will en su forma de contracción, que es el want. Okay, y eso es muy importante. Y después tenemos lo mismo, que es el have been, nuestro dúo dinámico. Y después tenemos el verbo con ing verb, y el complemento, que nos va a ayudar muchísimo, recuerden, en hacer la frase correctamente. Negative structure is like that. It's very simple. Así que vamos al ejemplo. We won't have been winning all the matches. We won't have been winning all the matches. No habremos estado ganando todos los partidos. Okay. Y bueno, sí que yo ya no tengo el otro ejemplo porque creo que ya es muy claro que tenemos que tener un tiempo específico, y que decía el ejemplo, decíamos, by the end of the tournament, we won't have been winning all the matches. Pero bueno, no es la forma de decirlo porque esto es en negación, así que siempre tenemos que ser muy positivos, pero es bien importante saber cómo se dice la frase en negación también. We won't have been winning all the matches. Chequen la estructura que vaya exactamente con su ejemplo y vean que no están olvidando algún detalle de la estructura, y eso quiere decir que su ejemplo está perfecto. Ok, y si han estado practicando en las transiciones para ver cómo les va con sus ejemplos. Bueno, vamos a ver el último ejemplo, que es, la última es la estructura de la pregunta, which is a question structure. Ok, y bueno, hablamos acerca de que el auxiliar es el que nos ayuda a hacer cosas negativas, y también en preguntas. El negativo tiene un pequeño cambio, el auxiliar solamente se vuelve a negativo, pero en la pregunta el auxiliar simplemente cambia de posición, ¿ok? Ahora está en primer plano para que pueda funcionar como pregunta, como un símbolo de interrogación, que ya lo hemos visto en otras lecciones. En inglés no tenemos el símbolo de apertura de la pregunta, pero sí el auxiliar cumple esa función. Así que vamos a ver el ejercicio o la estructura, que lo primero que tenemos que hacer es precisamente el auxiliar will, que es el que va a hacer nuestra entonación de pregunta, el subject, que es la persona de la que vamos a hablar, el have been, que estos dos juntos hacen que todo funcione mucho mejor, y el ing verb, que es el verbo con ing, la terminación, ando, yendo, y el complemento o el resto de la frase que lo vamos a utilizar. Recuerden que el futuro perfect progressive o the future perfect progressive es el que se encarga de hacer una acción hasta determinado tiempo, ¿ok? Y bueno, vamos a ver la pregunta. Y aquí tenemos ya a nuestro tiempo específico, que significa, o que es by the end of the tournament, que es al finalizar el torneo. Y ahora sí viene nuestro ejemplo, perdón.
Will we have been winning all the matches? Ahí está la entonación de la pregunta. Will we have been winning all the matches? Como, ¿habremos estado ganando todos los partidos? Al finalizar el torneo, ¿habremos estado ganando todos los partidos? Bueno, esa es la pregunta que todo ese equipo se hace al estar jugando un torneo. Y bueno, así es como tenemos la pregunta. Tenemos que ver que nuestra estructura esté correcta con nuestro ejemplo. Auxiliar will, la persona, el have been, aquí está perfecto. Después el verbo con ing, en este caso estamos utilizando el verbo win, que es ganar. Win, y recuerden que cuando tenemos verbos cortos con consonante, vocal, consonante, como es el verbo wind, se le agrega una segunda consonante y ahora sí le agregamos el ing. Esa es una de las reglas del ing, de ing. ¿Okay? All the matches. Okay, y ahora sí tenemos el resto de nuestra frase y no podemos olvidar nuestro símbolo de interrogación para cerrar la pregunta. By the end of the tournament, will we have been winning all the matches? And I have a question for you guys. By the end of the class, will we have been understanding the lesson? Ok, ahí está la pregunta. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión con nuestra lección de Future Perfect Progressive. Ok, guys, ¿y cómo les fue con nuestra lección del día de hoy? Espero que haya sido de mucha utilidad, como cada una de nuestras lecciones en gramática. Y si ya llegaron hasta este nivel, como les decía, muchas felicidades por su trabajo tan arduo en aprender el idioma. Así que bueno, nos vemos en nuestra próxima lección aquí en Charlie English for You. Thank you very much for watching. And by the way, I want to say hi to all my friends in different countries, the ones who are always following my videos. Thank you so much. I'll see you guys in the next class. Bye-bye.